Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo Facebook Live para poder hablar sobre, pues, uno de los temas que hemos estado tratando de retomar cada mes, que es lo que concierne al consumo de videojuegos. Y en esta ocasión, lo que vamos a hablar es sobre la relación que puede existir del consumo de los videojuegos y el consumo de sustancias. Uno pensaría que pues tal vez no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, pues la evidencia nos ha dicho que probablemente hay cierta asociación sobre el consumo de los videojuegos y el consumo de sustancias. Pero para eso, pues nos acompaña alguien muy especial, un invitado muy importante de la Universidad Veracruzana, el doctor Jorge Luis Arellanes Hernández, quien es doctor en psicología por la UNAM, especialista en psicoterapia de corte psicoanalítico y licenciado en psicología por la Universidad Veracruzana. Tiene una línea de investigación en el estudio de factores psicosociales al consumo de sustancias psicoactivas en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, niños, niñas adolescentes, mujeres, hombres, migrantes internacionales. Y además es miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, con el reconocimiento en nivel 1. Él es investigador también del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Entonces, ya sabrán, él tiene un gran antecedente del consumo de las sustancias, y uno de los temas que también ha abordado es justamente esta correlación con el consumo de los videojuegos. Entonces, pues sin más ni más, le voy a dar la palabra a el doctor Arellanes, por favor. Y si tienen preguntas, si tienen alguna cuestión que les surja de dudas, dejen sus dudas ahí en el live y al final se van a responder, ¿sale? Por favor. Entonces, doctor, por favor, muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación. Adelante. Hola, muchas gracias. Al contrario, por la invitación. Espero que la información que voy a compartir sea de utilidad e interés para quienes están acompañándonos el día de hoy. Voy a compartir la pantalla, si es tan amable, doctor Guillermo, de comentarme si ya se puede ver la imagen. Ya está. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues el tema que voy a abordar el día de hoy tiene que ver con precisamente estos dos grandes temas que son importantes hoy en día para lo que es la salud pública. Uno de ellos, bueno, pues ya estudiado desde hace muchísimo tiempo, que no es el uso de sustancias psicoactivas, y uno que es relativamente más reciente, que es el de el uso de los videojuegos. Fíjense que me gustaría empezar como un poquito resaltando que el consumo de sustancias psicoactivas ha estado presente prácticamente a lo largo de la historia de la humanidad, pero el uso ha sido con distintos fines. Y eso es algo que me gustaría como que empezáramos a tejer una idea en la cual el consumo de sustancias psicoactivas desde épocas inmemoriales de pronto aparece, pero empieza con una finalidad de uso mágico religioso. Y esto implicaba, pues, de alguna manera que no todas las personas tenían acceso a este tipo de sustancias, sino más bien eran cierto grupo de la estructura social que había en aquel entonces y que era con un objetivo muy concreto, ya sea para entrar en contacto con deidades, ¿sí? Con distintos dioses dependiendo de las culturas, o también había una práctica de uso medicinal. Esta última práctica, la cuestión del uso medicinal, todavía permanece hoy en día, pero de acuerdo a la cuestión de los fines mágicos religiosos, era lo que predominaba desde hace muchísimo tiempo atrás. De pronto empieza el desarrollo de la humanidad, y con el desarrollo de la humanidad, por supuesto, viene toda la revolución industrial y aparece la comercialización de ciertos productos. Dentro de ellos, pues algunas sustancias psicoactivas empezaron a ser importantes en términos de su comercialización, no solamente para ciertos grupos sociales, sino también era importante como un producto de novedad que implicaba
¿sí? En algún momento no solamente un uso lúdico, sino también un consumo con fines, digamos, de relajarse, con fines lúdicos de pronto. Entonces ahí aparece ya una situación distinta entre los fines mágicos religiosos que tenían las sustancias con una condición de comercialización que prevalece hasta hoy en día. Esta condición de comercialización, alrededor de los años 60, particularmente en México, detonó de manera importante, de tal forma que el consumo de sustancias psicoactivas fue catalogado como un problema de salud pública, particularmente el uso de ciertas sustancias. Este fenómeno, que se visualiza ya como un problema de salud pública, ha permanecido desde la década de los 60 hasta hoy en día, y es algo que de alguna manera ha permitido desarrollar toda una serie de información sobre el consumo de sustancias a nivel mundial, a nivel también local en México, y esto pues ha permitido tener como una idea clara de la magnitud del fenómeno, de las distintas estrategias con las que se puede ir atendiendo. Y esto ha sido fundamental porque hoy en día tenemos un problema que se va agudizando por las drogas de diseño. En ese sentido, me gustaría solamente resaltar que el concepto droga, si ustedes se han dado cuenta, he estado utilizando el concepto de sustancias psicoactivas, he tratado de evitar el concepto droga, pero lo vamos a tener que utilizar con dos fines. El primero es porque en términos, digamos, de raíz grecolatina, ¿sí? La palabra droga, si de pronto es una palabra de origen griego que denota varios significados. Sin embargo, el que fue más comúnmente utilizado es que el concepto droga tenía dos elementos que eran, digamos, aparentemente contrapuestos. Por un lado, se le denominaba droga a algún tipo de remedio que podía curar la salud, pero a la vez también podría ser un veneno. Este veneno podría potenciar o favorecer la condición mental. Entonces tiene esta dualidad del concepto de droga. En años, digamos, ya más recientes, la Organización Mundial de la Salud señaló como droga a toda aquella sustancia, ¿sí? Que poco tiempo después de ser incorporada en el organismo, produce una modificación en las funciones vitales. Y esto es como conocemos el concepto hoy en día. Me parece que esto es muy importante porque la cuestión de la incorporación de una determinada sustancia para modificar las funciones de nuestro organismo, de alguna manera está relacionado con la parte biológica, con la parte bioquímica. Y es de donde ahora quiero un poco basarme para poder tener un poco una perspectiva de después cómo vamos a relacionarlo con el. Fíjense que me gustaría que se hiciera un ejercicio. Cada quien desde donde está, sí, me gustaría que pensara en tomar unos minutos para pensar en una actividad que puede resultar altamente placentera. Imagínense una actividad que no solamente puede generarles cierto placer, sino que además de pronto, sí, se pueden empezar a preguntar si durante el día han pensado en varias ocasiones realizar esta actividad, ¿sí? Traten de identificar si esa actividad ha aumentado con la frecuencia del tiempo, es decir, cada día se le dedica un poquito más de tiempo a realizar esa actividad. Traten de pensar también si esa actividad de pronto la llevan a cabo para olvidarse o evadir nuestra realidad, la vida real, la vida cotidiana, los problemas, nuestras alteraciones emocionales, nuestra vida cotidiana. Piensen también si algunas personas nos han sugerido que se disminuya o se deje de realizar esa actividad. También piensen si de pronto nos hemos sentido mal cuando no realizamos esa actividad. Ahora piensen también si de pronto se ha tenido problemas con familiares o amigos por el tiempo que se le dedica a realizar dicha actividad. Y finalmente traten de identificar si en esa actividad han desatendido algunas actividades que pudieran ser importantes, por ejemplo, el trabajo, los estudios, la familia, por estarse dedicando a esa actividad.
traten de imaginar y de dar respuesta a estas preguntas. Estas preguntas son una base para poder entender de pronto qué es lo que sucede en nuestro organismo cuando podemos tener algún tipo de actividad, pero no necesariamente también cuando hacemos una actividad. Esa actividad, digamos, puede ser un comportamiento, puede ser una serie de actos que de pronto pueden estar dirigidos hacia algo saludable o a lo mejor no están dirigidos hacia algo tan saludable. Pero traten de pensar y si a más de tres respuestas dijeron que sí, por ahí debemos de tener cuidado, ¿sí? Entonces les invito a que piensen un poquito en esto. ¿Por qué les señalo esto? Porque fíjense que si retomamos el concepto de la palabra droga, ¿sí? Que es toda aquella sustancia que de pronto al estarse incorporando en nuestro organismo, genera una modificación importante, pues fíjense que esa actividad placentera de alguna manera, primero está impactándonos a nuestros órganos de los sentidos. Esa actividad nosotros la podemos sentir, la podemos oler, la podemos escuchar. Hay algo en nuestro organismo que recibe la información de esa actividad. Esa actividad, de alguna manera, genera información en el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, ¿sí? Produce toda una serie de sustancias químicas que se denominan neurotransmisores, ¿sí? Que transmiten la información de una neurona a otra. En ese sentido, ¿sí? Se liberan, generan interacción, toda una serie de sustancias químicas. Hay Estas sustancias se llaman neurotransmisores y hay alrededor de 40, pero algunos de los más importantes aparecen aquí en la lámina. Y solamente quiero mencionar algunos de ellos que creo que pueden ser los más relevantes con el objetivo de esta plática. Fíjense que uno de ellos puede ser la adrenalina, que se encarga de desarrollar mecanismos de supervivencia. Por ejemplo, cuando estamos en una condición de alerta, cuando nos sentimos inseguros o cuando estamos en una situación que podemos considerar de peligro, la adrenalina se dispara y entonces se segregan toda una serie de elementos que nos van a permitir estar en una situación de alerta. Otra de los neurotransmisores más importantes es la serotonina, que controla la temperatura corporal, el sueño, el apetito, el deseo sexual y el estado de ánimo. Y otra, que es la que más me interesa que podamos visualizar en este momento, es la relacionada con la sensación de placer, sensaciones de bienestar y de relajación, que es la dopamina. Fíjense que cuando se utiliza algún tipo de sustancia psicoactiva, primordialmente está relacionado de pronto con la generación o la liberación de neurotransmisores relacionados con la dopamina. Pero no solamente el consumo de sustancias genera este tipo de liberación de estos químicos. Tenemos toda una serie de comportamientos que también lo detonan. Y estos tienen que ver, insisto, con las sensaciones de placer, bienestar y relajación. Esto me gustaría que lo lleváramos nuevamente al terreno de las sustancias psicoactivas, ¿sí? Y en ese sentido me gustaría que entendiéramos que, entonces, si nosotros a lo que hemos denominado como droga, ¿sí? De alguna manera, al incorporarla a nuestro organismo, va a generar toda una serie de cambios, ¿sí? Y va a afectar algunos neurotransmisores, dentro de ellos, los que pueden estar asociados con el placer, con la relajación. Entonces vamos a entender que a lo largo de la historia ha habido distintas clasificaciones de las sustancias psicoactivas y una de ellas tiene que ver con la clasificación de lo legal y lo ilegal. Esta clasificación tiene primordialmente es de orden social y tiene como elemento primordial que la sociedad, de pronto donde que se está estableciendo en cierto espacio geográfico, establece qué es permitido y qué no es permitido. Lo que es permitido entonces se denominará como legal y lo que no es permitido será denominado como. Y en ese sentido, las sustancias legales en México, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al alcohol y tabaco. En años recientes ha habido toda una serie de discusión, de polémica sobre la despenalización de lo que es el consumo de marihuana con fines lúdicos, pero todavía está en proceso.
es una situación, insisto, de orden social, en ese sentido también de orden jurídico. Y las sustancias de corte ilegal, pues son aquellas que de alguna manera socialmente está prohibida su comercialización y su consumo, y son lo que entendemos como las sustancias como marihuana, éxtasis, cocaína, anfetaminas, etcétera. ¿Sí? Esa es una clasificación social de las sustancias. Por otro lado, tenemos una clasificación científica, ¿sí? En la cual hay sustancias que sobre todo están dirigidas a deprimir el sistema nervioso central, como el alcohol, los tranquilizantes, sobre todo los que son no, no a través de una receta médica, algunos opiáceos y opioides, ¿sí? Tenemos también sustancias de tipo estimulante, es decir, que aceleran y estimulan el sistema nervioso central, y dentro de ellas entra pues, el café, el tabaco, las anfetaminas, metanfetaminas, la cocaína, el crack. Tenemos otras sustancias que son más predominantemente con efectos alucinógenos, y dentro de ellos pues tenemos como ejemplos los hongos, el LSD y el éxtasis. Finalmente, hay una clasificación que algunos autores han venido utilizando, que es separan lo que son los cannabinoides, es decir, la marihuana. Esto con el objetivo de precisar los distintos productos que hoy en día se pueden elaborar a través de lo que son los cannabinoides. Bien, estas son las distintas clasificaciones que de pronto tenemos en cuanto al consumo de sustancias, pero fíjense que existe otra clasificación que está relacionada con los efectos que produce a nivel químico, a nivel bioquímico. Y en ese sentido tenemos que hay un tipo de relación con el consumo de las sustancias, y es el uso, el abuso y la dependencia, o es decir, la adicción. El consumo adictivo es el que de alguna manera, ¿sí? El que resulta ser mucho más problemático en las personas. Y este aparece cuando ya hay toda una serie de síntomas que de pronto aparecen en las personas. Fíjense que estos síntomas que de pronto aparecen en las personas, que tienen que ver con elementos básicamente de orden químico, en cuestión biológica, ¿sí? Están registrados y están sistematizados, ¿sí? A través de una serie de clasificación, en donde se puede identificar si hay abuso o adicción a ciertas sustancias psicoactivas. Y este es los criterios diagnósticos del Manual de Trastornos y Enfermedades, que es el DSM-5 en su versión 5. Y nos plantea que hay toda una serie de características, sí, que pueden estarse presentando en los últimos 12 meses. Entonces, fíjense muy bien cómo, ¿recuerdan el ejercicio que hicimos hace un momento? ¿Sí? Recuerdan que había toda una serie de preguntas relacionadas con una actividad. Ahora, fíjense qué sucede cuando hablamos del consumo de sustancias, ¿sí? Algunos de los criterios diagnósticos para un consumo problemático de las sustancias tienen que ver con el consumir grandes cantidades a lo largo del tiempo, o consumir por tiempo más prolongado de lo que a veces se pensaba. Otro indicador tiene que ver con el deseo insistente de pronto de dejar o de controlar el consumo, pero fallar, no lograr. Otro de los criterios tiene que ver con el invertir tiempo para tratar de estar consiguiendo la sustancia, o para consumir durante mucho tiempo o tratar de recuperarse del consumo de la sustancia. Otro criterio tiene que ver con la cuestión de tener el deseo intenso de consumo. Estos 4 puntos son importantes porque de alguna manera se relacionan con algunas de las preguntas que les hice con respecto al ejercicio que inicialmente les comento. Otros elementos que también son importantes y que vale la pena señalar es el consumo recurrente, que de pronto, ¿sí?, empieza a deteriorar ciertas responsabilidades sociales, ya sea en el ámbito de lo académico, en el ámbito escolar. Otro de los elementos tiene que ver también con seguir consumiendo a pesar de tener problemas ya en la esfera de la interacción interpersonal, familiar o social, por los efectos causados por el consumo. Y otro de los elementos que también es importante es reducir la vida social por estar preocupado
en la actividad del ejercicio de consumo de las sustancias. Tenemos algunos otros indicadores y esto tiene que ver con producirse un consumo recurrente en las que incluso puede llegar a exponerse a riesgos físicos, ¿sí? Ah, también otro de los criterios tiene que ver con consumir de forma continua, ¿sí? Aún sabiendo que empieza a generarse un problema físico o psicológico y que eso de pronto se puede exacerbar o puede ser más problema, generar mucho más problema. Y finalmente tenemos otros dos elementos que tienen que ver con la tolerancia y con de pronto tener ya toda una serie de elementos de abstinencia, es decir, de lo que se conoce como tener cruda con respecto a lo que es la sustancia. Este tipo de eh, indicadores, ¿sí? De alguna manera nos ofrecen información sobre el abuso y la adicción a sustancias psicoactivas. De hecho, aquí tenemos que hay los criterios que de pronto se aplican para el abuso y la dependencia fisiológica o física y dependencia psicológica, y de alguna manera estos elementos nos van a ayudar a quienes de pronto entramos al estudio del consumo de las sustancias psicoactivas para tratar de identificar cuándo las personas empiezan a tener un problema problemático en cuanto al consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva o a varias sustancias psicoactivas. Ahora bien, fíjense que en los distintos datos que tenemos, sí, particularmente en la población adolescente, tenemos que el consumo excesivo de alcohol particularmente se ha registrado, sí, en alrededor del entre el 20 y 27% en estudiantes de bachillerato, sobre todo en los varones. Pero fíjense que el 14.5% de los estudiantes que reportaron consumo de alcohol es de tipo excesivo. Es un porcentaje que vale la pena señalar porque estas son las personas que requieren de algún tipo de atención a la brevedad, que requieren ya de algún tipo de atención especializada porque de alguna manera el consumo de alcohol ha generado ya algún tipo de elemento problemático en su vida cotidiana. Con respecto al consumo de cigarro, ¿sí? En los cigarrillos, con respecto al tabaco, ¿sí? Tenemos por ahí algunos indicadores que tienen que ver con el consumo de al menos 100 cigarrillos. Y esto particularmente se registra en los varones, ¿sí? Pero fíjense que el 8.8% de los estudiantes que participaron en este estudio, en esta encuesta, ¿sí? Señaló fumar diariamente, lo cual implica ya una condición problemática también con respecto al consumo de tabaco. Y finalmente, con respecto a lo que es el consumo de cualquier droga de carácter ilícito, ¿sí? Tenemos que el consumo primordialmente se observa en varones, ¿sí? Particularmente el consumo de marihuana e inhalables, pero fíjense que en las mujeres, si bien se observa el registro de marihuana también de manera importante, ¿sí? También se observa más que en los varones el uso de inhalables y de tranquilizantes. Esto nos permite también generar un poco una idea de qué es lo que están consumiendo hombres y mujeres y de poder entender que las razones, los motivos por los que se consumen pueden tener toda una serie de perspectivas en cuanto al género. Y en cuanto a lo que es el consumo problemático, ¿sí? Se reporta que el 6.8% de los estudiantes de bachillerato y de secundaria que participaron en este estudio requerían de apoyo de tratamiento para el consumo de sustancias psicoactivas, particularmente de carácter ilegal. Esta información de alguna forma nos permite tener una idea de cuál es el consumo de alcohol, tabaco y de otras drogas en estudiantes de bachillerato y de secundaria, pero también de cuál es la relación o qué es lo que detona, ¿sí? Como parte de ese proceso adictivo dentro de lo que es la parte biológica, la parte química. Y por supuesto hay toda una serie de influencias de carácter social. Y en ese sentido, a mí me gustaría, perdón, me voy a saltar esta lámina porque tenía pensado establecer un espacio sobre alguna duda o comentario, pero ya comentamos que esto va a ser al final de la sesión, de la presentación, perdón. Entonces, me gustaría continuar. En ese sentido, entonces, la adicción, tenemos que hay adicciones químicas que tienen que ver con el consumo de sustancias psicoactivas específicas. Esa adicción química
¿sí? De alguna forma ha sido reconocida y ha sido desarrollada por todo este modelo médico científico que de alguna manera nos ha servido para tener una idea de la complejidad del consumo de alcohol, tabaco y de otras drogas en población, insisto, ya sea mundial o internacional, incluso estatal. Pero fíjense que la adicción química de pronto va de la mano con algo que se le ha llamado también adicción psicológica. Y la adicción psicológica, ¿sí?, está relacionada específicamente con toda una serie de comportamientos, de conductas, ¿sí?, que tienen toda una serie de origen que dentro de lo que es la parte del comportamiento, pero que inevitablemente, ¿sí?, se complementa con elementos que tienen que ver con nuestra química biológica. Y en ese sentido, por ahí de la década de 1990, algunos autores, ¿sí?, señalaban que había la presencia de adicciones psicológicas, por ejemplo, adicción a las nuevas tecnologías, a los videojuegos, a los juegos de azar, los juegos de mesa, ¿sí?, a la televisión, al sexo, en fin. Algunos autores mencionan que las adicciones de carácter psicológico son muy amplias y pueden ser tan diversas, ¿sí?, como uno lo puede imaginar. De hecho, este, el uso de los videojuegos, ¿sí?, recientemente ha sido reconocido, ¿sí?, como una adicción propiamente dicha, como un trastorno que de alguna manera ha logrado definir que el uso de videojuegos sí puede tener toda una serie de indicadores que pueden producir problemas serios a lo que es el comportamiento de la persona. Entonces, en ese sentido, tenemos que, si bien la parte biológica de nuestro organismo, sí, la hemos visto como una parte dentro de lo que es el consumo de sustancias psicoactivas, ese modelo de pronto se ha trasladado también a lo que es las características de adicciones psicológicas, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y particularmente el día de hoy vamos a centrar a lo que es el videojuego. Pues fíjense que estos elementos tienen que ver con un abordaje en donde los factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales están implicados, no se pueden separar, ¿sí? Todo elemento que de alguna manera, todo comportamiento que está relacionado con algún tipo de elemento bioquímico, ¿sí?, con la alteración en nuestro organismo, al incorporar, al realizar alguna actividad, va a tener un componente biológico y también va a tener un componente de orden social. Y en ese sentido es como vamos a tratar como de entender el concepto de adicción psicológica desde esta perspectiva. Y es que fíjense que Echeverría y Corral, ¿sí?, desde 1994, señalaron que cualquier conducta aparentemente normal, pero que fuera placentera, podría ser susceptible de convertirse en un comportamiento adictivo. Pues fíjense cómo estamos hablando de cualquier comportamiento, cualquier conducta que esté relacionada con el placer, puede ser susceptible de convertirse en un comportamiento adictivo. Y esto es relevante porque si ustedes recuerdan, por ahí vimos que bueno, uno de los neurotransmisores que estaba relacionados con el placer, ¿sí?, que estaba relacionado con el bienestar, con la relajación, que es la dopamina, de alguna manera no solamente tiene que ver con el consumo de sustancias, sino también con el fomento de cualquier comportamiento. Y retomo el ejemplo que les pedí que se hiciera. Si ustedes imaginaron alguna actividad que genera placer, ¿sí?, es una actividad comportamental que está relacionada también con elementos psicológicos, pero de alguna manera también está en función y se echan a andar mecanismos de neurotransmisores que incorporan y que van potenciando el placer. De tal manera que si nosotros nos dedicamos a tratar de estar involucrados en esa condición de placer, ese comportamiento puede dirigirse hacia un indicador que tiene que ver con un comportamiento adictivo. Y en ese sentido es como los videojuegos entran en este tema, ¿sí? Ahora, de acuerdo a estos algunos autores, ¿cuáles son los motivos por los que de pronto pueden detonarse los comportamientos
de acuerdo a lo que es la adicción psicológica, ¿sí? Pues algunos de ellos tienen que ver con la soledad, tienen que ver con la inseguridad, tienen que ver con problemas sentimentales o de trabajo, ¿sí? Con el aburrimiento por falta de otras actividades, ¿sí? Que ver también con ciertos desórdenes o trastornos psíquicos. Todo esto, perdón, tiene que ver con, si ustedes se dan cuenta, la literatura relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Esta serie de elementos pueden visualizarse como factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas. Pero para estos autores, de alguna manera, también están relacionadas, ¿sí? Con lo que puede ser la adicción de carácter psicoactivo. Y en ese sentido, es como podemos visualizar que nuestra vida cotidiana, ¿sí? ¿Cómo podría ser si nosotros nos ponemos a tratar de imaginar cómo serían nuestras necesidades básicas, nuestra vida de familia, nuestra relación en cuanto a lo que pueden ser estudios o trabajo, nuestras relaciones sociales o con grupo de amigos y nuestro tiempo de ocio? Tendría que ser un tanto equilibrada esa situación de nuestro comportamiento. Sin embargo, si nosotros ciertas actividades prestamos cierta atención de manera primordial, ¿sí? Podemos ver cómo de pronto se pudiera llegar a visualizar algún tipo de situación relacionada con la adicción. Y tiene que ver esto con el ocio, la cuestión de nuestro tiempo, cómo invertimos nuestro tiempo en una sola actividad de tal manera que se puede ir mermando o ir minimizando, ¿sí? La satisfacción de necesidades básicas, las relaciones de nuestra familia, nuestra actividad de estudios o de empleo y las redes sociales. En ese sentido, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Hay toda una serie de características que de pronto fijan la atención en un comportamiento y nos centramos en él de tal forma que invertimos mucho tiempo en nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido, los videojuegos, ¿sí? Se ha relacionado que está asociado a lo que es el consumo de drogas en los autores. En ese sentido, también se señala que el uso de videojuegos es una forma de evadir la realidad, de tratar de minimizar o de ciertos problemas, minimizarlos o evadirlos. En ocasiones, pues obviamente todo este tipo de realización de comportamiento relacionado con lo que es el videojuego, pues puede estarnos aislando de una vida social que la que pudiéramos tener, ¿sí? De apoyo social. Y esto resulta fundamental porque de alguna manera empezamos a involucrarnos cada vez más en cuanto a lo que es el uso de videojuegos. En ese sentido, diversas investigaciones pues relacionan el consumo de drogas y los videojuegos. Y ambos ya sea el consumo de sustancias o los videojuegos, están asociados porque son actividades en las que el sujeto centra mucho tiempo, ¿sí? Generan toda una serie de características relacionadas con el placer y cada vez se va deteriorando la vida social. Esos son los elementos más importantes. Ahora, con respecto a lo que es el videojuego, en el año 2022 la OMS reconoció que el abuso de videojuegos puede ser un trastorno del comportamiento y en ese sentido ha generado por lo menos tres criterios que pueden considerarse como fundamentales para poder hablar de uso problemático a los videojuegos. Y tiene que ver con el deterioro en el control sobre él. Es decir, estar involucrado cada vez más tiempo, ¿sí? Estar de alguna manera inmerso en la vida del videojuego, en la cuestión de la actividad, que de alguna manera se le invierte más tiempo, ¿sí? Cada día está más involucrado y se va limitando la vida social. Otro de los aspectos que está aquí marcados tiene que ver con dar la prioridad al videojuego al grado de aislarse de alguna manera de la vida social y de las actividades de la vida cotidiana, e incluso de lo que puede ser las actividades relacionadas con lo que puede ser el trabajo o la escuela y la vida social también. Y otro de los elementos que están aquí considerados dentro de lo que es la clasificación es la continuación o el incremento
de las consecuencias negativas por estar involucrado dentro del video. Y esto tiene que ver con problemas sociales, problemas con la familia, por estar involucrado tanto tiempo en lo que es el uso de los videojuegos. Y estos son de los criterios que se manejan de manera fundamental y uno de los elementos importantes es que se caracterizan, ¿sí?, por manejarse primordialmente en los últimos 12 meses. Sin embargo, puede haber toda una serie de características relacionadas con el videojuego que, sin importar la temporalidad de los 12 meses, puede haber un comportamiento ya problemático en lo que puede ser el uso de los videojuegos. Y en ese sentido, pues les voy a poner un ejemplo de una investigación que llevamos a cabo hace algunos años, ¿sí?, aquí en el estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa. Y el objetivo fue identificar la relación entre el uso de videojuegos y el uso de sustancias psicoactivas. En ese sentido, me gustaría comentarles que participaron estudiantes de bachillerato, ¿sí?, de dos escuelas de la ciudad de Jalapa, ubicadas en una zona de riesgo para el consumo de drogas. ¿Esto qué quiere decir? Que en la ciudad de Jalapa hay una serie de zonas que han sido geográficamente estudiadas por institución que tiene un estudio básico de comunidad objetivo, que es Centro de Integración Juvenil, y ha clasificado algunas colonias como de mayor riesgo para el consumo de drogas. Esas escuelas estuvieron ubicadas en esas zonas. Y esto, de alguna manera, nos permitiría, ¿sí?, tener un escenario de probable consumo de sustancias en los estudiantes y potencialmente imaginábamos que también podrían estar involucrados con lo que son los videojuegos. En ese sentido, participaron 409 estudiantes, prácticamente mitad hombres y mitad mujeres, y la edad promedio fue de 15 años, es decir, población muy jovencita, ¿sí? La mayoría solo se dedicaba a estudiar, si bien algunos además pues, reportaron tener alguna actividad laboral, ¿sí? Pero fíjense que en este estudio se aplicaron dos instrumentos. El primero fue una escala de adicción a videojuegos para adolescentes, que se le conoce como GASA, ¿sí?, que son 7 preguntas. Y esas 7 preguntas, de alguna manera, están relacionadas con los criterios de adicción de las sustancias psicoactivas y se retomaron para, digamos, lo que se ha establecido como la adicción a los videojuegos. También se incluyeron una serie de preguntas relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas. Esta escala, obviamente, se hizo su análisis para ver su validez, su confiabilidad y bueno, pues, resulta que fue pertinente. Este estudio, obviamente, lo que implicó fue pues, tratar de solicitar la autorización a las autoridades escolares para programar la fecha de aplicación, a los estudiantes, solicitarles su autorización para participar en el estudio y también a los padres de familia, dieron su consentimiento para poder participar. En ese sentido, se cuidaron todos los aspectos éticos en este proyecto. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjense que en la tabla podemos observar el consumo de sustancias que tenemos. Del lado izquierdo, si ustedes observan, tenemos las drogas legales y las drogas ilegales y en la tabla en rojo estoy marcando el consumo más alto de las sustancias, que son alcohol y tabaco. Si ustedes observan, alguna vez en la vida, último y último mes, el consumo de alcohol y tabaco son las sustancias que más se reportaron en estos estudiantes. Después, la tercera sustancia de consumo, bueno, pues tenemos cualquier droga ilegal, pero en particular el consumo de marihuana e inhalables sobresale. Esto es muy parecido a lo que se reportó en estudios a nivel nacional. Si ustedes recuerdan, vimos por ahí unos datos y la marihuana y los solventes inhalables son de las sustancias que más consume este grupo poblacional. Aquí en este estudio se observó algo muy parecido. Esto nos permitió construir dos grupos de estudio. Aquellos que reconocieron haber usado por lo menos una vez alguna droga, ¿sí?, que fueron 84 estudiantes, y el resto como no usuarios. Teniendo esos dos grandes grupos, lo que procedimos fue a tratar de explorar qué características tenían, ¿sí?
Si ustedes observan, el grupo de no usuarios es muy parecido a la distribución de hombres y mujeres, pero en el grupo de usuarios de drogas, alguna vez en la vida, sí, fue superior la participación de varones. Y esto es de acuerdo a lo esperado. ¿Qué es lo que tenemos con respecto al instituto? Digo, con respecto a lo que es el instrumento, perdón. Tenemos que hay esta escala, que son las 7 preguntas. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí toda una serie de reactivos. ¿Piensas en jugar durante el día? ¿Consideras que ha aumentado el tiempo que dedicas a jugar? ¿Juegas para olvidarte de la vida real? Otras personas han intentado que reduzcas el tiempo que dedicas al juego. En fin, todas estas preguntas están relacionadas, ¿sí?, con lo que puede considerarse como criterios para lo que puede ser la adicción al video. Y si ustedes se dan cuenta, de alguna manera fueron retomadas de que son los criterios de consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, entonces, ¿qué fue lo que se observó? Fíjense cómo los usuarios de drogas sí reportaron en general calificaciones más altas en comparación a los no usuarios. Particularmente aquí sobresalen el reactivo 2 y el reactivo 6. Es decir, han aumentado el tiempo que se dedica a jugar y esto se dio primordialmente en los usuarios, contrario a lo esperado, pero has peleado con otros amigos, hermanos o padres por el tiempo que dedicas al juego. Ese es otro de los elementos que fueron importantes. Y hay otro que es juegas para olvidarte de la vida real. Estos elementos son fundamentales porque si ustedes se dan cuenta, he estado insistiendo en que el comportamiento adictivo, lo que puede ser el videojuego, tiene que ver con algunos de los elementos que generan placer, que generan satisfacción, que se van involucrando y que nos vamos involucrando conforme va pasando el tiempo. Y esto nos lleva a visualizar que también sirve, de acuerdo a estos datos, como un espacio de fuga, de evasión de la realidad, de los problemas cotidianos. Y también, de alguna manera, la implicación o problemas con otras personas. Es decir, se va delimitando y se va reduciendo nuestra vida social. ¿Qué pues lo que vimos en cuanto a lo que es la calificación sobre la potencial adicción a los videojuegos? Pues que se corrobora lo que se había visualizado, ¿sí?, que los usuarios de drogas ilícitas sí reportan un porcentaje más alto en comparación a los no usuarios. Pero ojo, las diferencias en cuanto a los porcentajes no son tan amplias. Y esto, ¿qué nos permite o qué nos deja entrever? Que si bien el consumo de sustancias puede estar asociado a comportamientos específicos que pueden estar relacionados con el uso de los videojuegos y su potencial adicción, ¿sí?, algunos de los no usuarios también califican con potencial adicción a los videojuegos. Esto nos plantea un escenario en el que podemos problematizar y tratar de indagar qué es lo que está sucediendo. Si hay una relación entre el consumo de sustancias psicoactivas que va muy de la mano con lo que es la adicción al uso de los videojuegos, o bien si también quienes no usan sustancias de alguna manera también se involucran, pero de una manera distinta, con esta serie de actividades relacionadas con el placer y con la inversión a evasión. Para ir cerrando, ¿qué es lo que podemos concluir? Pues que los resultados muestran que el consumo de los estudiantes encuestados pues es muy este, relativamente parecido a lo que es el consumo de sustancias en otras encuestas y que el propósito de lo que para lo que fue el estudio de alguna manera sí deja entrever que el consumo de sustancias psicoactivas está relacionado con los, el abuso o algunos indicadores relacionados con el videojuego. En ese sentido, pues necesitamos tratar de ampliar mucho más estudios que tengan que ver con este tipo de características, tratar de profundizar más el tema y, por supuesto, ampliar a otros grupos poblacionales que estén mucho más amplios para poder correlacionar, si es posible, este tipo de trastornos, este tipo de problemáticas relacionadas por un lado con las sustancias psicoactivas y por el otro con los que son los videojuegos. Bien, pues sería la información que he preparado para ustedes.
No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Pues muchísimas gracias, doctor Arellanes. La verdad es que toda esa información es muy, muy valiosa, ¿no? En específico, el cómo, pues primero tenemos que explicar y entender desde dónde viene toda esta parte de el consumo de sustancias, cómo se puede llegar a tener un consumo problemático, por todas estas correlaciones de los neurotransmisores que nos enseñó al principio, ¿no? En especial, pues, la dopamina, la adrenalina, etcétera, que después tienen una cierta involucramiento en el circuito de recompensa, pero a fin de cuentas esto también se puede dar por estas cuestiones gratificantes como lo que puede ser el consumo de los videojuegos o por supuesto en estas otras ocasiones que tal vez tengamos algún espacio para hablar de las redes sociales que también están haciendo esta gratificación tan inmediata, ¿no? Pero bueno, algo importante que menciona es esta asociación de las dos partes, ¿no? De qué tanto está pasando de las personas que consumen, pues tienen este problema del consumo, del trastorno por uso de videojuegos, o si es a lo mejor el que las personas que tienen el trastorno por uso de videojuegos, pues van a desarrollar un consumo de problemático de sustancias, o qué es lo que está pasando ahí, cuál es cuál, ¿no? No podemos como tal decir si es una dio a la otra, porque hay que recordar bien importante que este tipo de trastornos nunca vienen solos. Normalmente se les conoce dentro de la patología dual, ¿no? Que pueden tener, pues, un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, trastorno por déficit de atención, o simplemente, pues, las cuestiones sociales, ¿no? Lo que lo rodea, qué tal si está en una familia violenta y pues tiene esta sensación de que puede escapar, pues con los juegos, con las sustancias, con ambos, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante, pues puso una imagen, ¿no? De que al momento de que están jugando, están consumiendo a veces cerveza. Pero no solamente existe también el consumo del alcohol. Actualmente se ha dado mucho este consumo, que no lo tenemos como tan considerado como una sustancia problemática, pero el consumo de estas bebidas energéticas, que pues sí representan un problema importante, ¿no? Como por ejemplo, bueno, no puedo decir marcas, sin embargo, pues estas sustancias que tienen mucha cafeína, que tienen mucha glucosa, la cafeína es una sustancia psicoactiva y también hay que preguntarla cuando se preguntan sobre el consumo de sustancias, porque puede haber un problema importante que puede desarrollar también una cierta dependencia y hasta trastornos de la ansiedad. Pero definitivamente, mil gracias por toda esta información, doctor. Realmente no veo alguna pregunta en el live. Solamente hay un pequeño comentario, ¿no? Que vamos a responderle a Rolando Valencia. Dice que está muy bien la información en análisis, pero dice que son datos del 2014. Pero bueno, seguramente se adelantó un poco a lo que estaba presentando, porque conforme se van presentando se van dando los antecedentes, ¿no? Y después se va dando lo más actualizado, ¿no? Que es uno de los estudios que están realizando ustedes. Y pues bueno, también estamos tratando de hacer más estudios, más actualizaciones en colaboración, ¿verdad, doctor? Sobre este tema tan importante que va a tener más y más auge. Pero sí es algo que tenemos que tomar en cuenta porque este consumo de tecnologías está presente y cada vez va a ser más y más, y hay que tener medidas de prevención, medidas de información para toda la población sobre qué hacer cuando existe esta correlación y qué decir cuando hay una situación problemática sobre el consumo excesivo, el consumo problemático de los videojuegos, y que sí puede haber una asociación con consumo de sustancias. ¿No es así, doctor? Sí, sí, de acuerdo. Me parece que es importante mencionar que, bueno, los datos que se veían por ahí, que son de la encuesta nacional de estudiantes, precisamente es la última y es como la eje que de pronto tomamos como referencia
¿no? Para poder comparar con las situaciones que vamos investigando. Y vamos, sí, sí, estoy de acuerdo en que ya es un dato pues ya de hace algunos años, pero formalmente es el que tenemos, digamos, a nivel nacional. Y parece que bueno, es solo un antecedente sirve como punto de referencia para, como bien se señalaba, pues tratar de, dentro de los estudios que se van haciendo, pues tener un referente y más o menos identificar los cambios que va habiendo, ¿no? Con respecto a lo que son las condiciones del consumo. Y estoy también de acuerdo en que de alguna manera estas cuestiones de comorbilidad de pronto que se van observando, lo que puede ser el consumo de sustancias psicoactivas o el comportamiento adictivo que pudiera ser, por ejemplo, los videojuegos, ¿sí? De alguna manera, lo importante creo que de pronto se va dibujando es que cómo nos relacionamos de pronto con otras personas, con otros objetos, ¿sí? Que de pronto centralizamos nuestros afectos y nuestra forma de vida cotidiana hacia esas actividades. Entonces, de alguna manera, lo que estamos tratando por aquí un poquito de correlacionar, ¿sí? Es si estas actividades de alguna manera, sin importar qué fue primero, creo que lo que está siendo realmente importante aquí es qué tanto están relacionándose entre sí y que por supuesto, detrás de ello puede haber toda una serie de síntomas o de trastornos de otra índole, ¿no? Que creo que vale la pena ahí, pues ya ir, digamos, visualizando en adelante, pues como bien señalan, pues por ahí la colaboración que estamos construyendo, bueno, pues tener ese tipo de exploración de algunos síntomas, de algunas características, ¿no? En efecto, ¿no? O sea, sí es importante esta parte, retomarlo y recordar que, pues, no estamos viendo como recetas de cocina, sino que estamos viendo personas, Así es. estamos viendo una individualidad, una subjetividad, la forma en la que viven. Entonces, sí es importante preguntar todas estas situaciones en las que se está desarrollando la persona y, como bien lo dice, cuál es esta relación que está teniendo con los objetos, ¿no? Muy bien. Están preguntando, doctor, en dónde pueden checar el artículo que ustedes hicieron, en qué revista o si tienen algún enlace o alguna cuestión que se pudiera facilitar, o cuáles serían las palabras claves como para encontrarlo fácilmente. Ceci Viera Eh, nos dice eso. sí, lamentablemente esto todavía no está publicado, está en proceso de publicación, pero con mucho gusto si de pronto por ahí dejo mi correo electrónico, es jarellanes arroba universidad v de veracruzana.mx. Si me contactan con mucho gusto, yo puedo facilitarles pues la información que he manejado y bueno, pues si es posible precisar algún tipo de detalle que por ahí se me pudo haber pasado, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces, si quieren ponerse en contacto, busquen al doctor Jorge Luis Arellanes Hernández, Universidad Veracruzana, y seguramente pueden encontrarlo fácilmente para que se pongan en contacto con él. Están preguntando también si hay algo respecto a la adicción a TikTok. Esta cuestión de cuestiones de redes sociales no la estamos tocando en esta ocasión, pero pues es una situación un tanto similar. Estamos tratando de hacer algunas pláticas al respecto, pero en este momento no hablamos como tal de todo este fenómeno de las redes sociales, aunque podría llegar a parecerse un poco por la cuestión de la gratificación. Nuevamente nos Así es. vamos a esta parte de la gratificación, ¿sale? Mire, Rolando Valencia nuevamente nos dice, gracias por la observación. Yo he visto que jóvenes consumen sobre todo alcohol y bebidas energéticas, lo que estábamos diciendo, mientras Ajá, juegan videojuegos, ¿no? Ahí está, otra vez la la combinación. correlación, ¿no? Daisy y Cari nos dice, también pueden existir factores hereditarios, efectivamente, a la predisposición de generar adicciones a cualquier tipo, ya sean Sí, sustancias, ludópatas en los videojuegos. Por supuesto que la genética tiene una participación en este desarrollo de trastornos mentales, pero es una parte pequeña. Recordemos que pues, pueden existir factores epigenéticos,
mucho de lo que se puede desarrollar en su ambiente, la persona, y lo que puede ser como un factor protector, ¿no? Es interesantísimo todo lo que mencionan, por supuesto que se tiene en cuenta, pero es toda esta parte, nuevamente, vemos un todo, ¿no? Vemos Ujú. a un individuo que se desarrolla en un ambiente que, vaya, tiene muchos factores alrededor y eso es lo que tenemos que preguntar, ¿no? Somos un mundo cada uno, ¿vale? Sí, con respecto a esto, fíjate que, bueno, por eso es importante, de alguna manera, el abordaje biopsicosocial, ¿no? Porque por supuesto que todo tiene un peso específico, ¿sí? Pero digamos, cada, cada nicho de pronto tiene ciertas especificidades. Pero lo importante aquí es tratarlo de ver de manera compleja, de manera integral, porque efectivamente, pues somos una parte biológica que es súper importante, pero aunado a ella tenemos una parte psicológica que vive y que se desarrolla en un entorno social. Entonces, de esta manera creo que, bueno, pues de alguna manera tenemos una posibilidad de acercarnos de una manera más acertada a lo que pueden ser los fenómenos. En efecto, ¿no? Y como bien nos dice Luis Fernando como último comentario, es que se tiene que ver de manera, a la persona de manera holística, ¿no? O sea, vaya, es una cuestión de todos los factores, a través de qué roles desempeña y demás. Entonces, pues ya vemos que esta parte de salud mental es bastante complicada, muy divertida en algunas ocasiones, ¿no? Y que estamos, pues, por supuesto, tratando de ayudarles lo más que se pueda. Como último mensaje, por mi parte, y ahorita le cedo la palabra al doctor Arellanes, por mi parte les quisiera recordar que existe la línea de la vida, si tienen algún problema, pueden marcar al 800-911-2000, es la línea de la vida para que puedan comunicarse si a lo mejor algo de lo que platicamos el día de hoy les resuena o les resonó, ya sea en ustedes mismos o algún familiar, algún compañero, algún amigo, pues puedan comunicarse y si les resuelven esas dudas, por favor háganlo. Y pues no sé si de parte del doctor Arellanes algún último mensaje para las personas que nos están viendo. Bueno, pues me parece importante esto último que se comenta. Creo que de alguna manera todos, en mayor o en menor medida, pudiéramos estar en condiciones de vulnerabilidad para desarrollar algún tipo de comportamiento que pudiera relacionarse con algún problema. Y bueno, pues de tener claridad, creo que vale la pena acercarnos de pronto con especialistas si nos sentimos incómodos, si algo ya nos empieza como a sentir como ya que la vida cotidiana empieza como a resquebrajarse, a cambiar de manera importante. Creo que es fundamental eso, acercarnos a especialistas y de alguna forma pues tratar de atender nuestra salud mental, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias por ese último mensaje, doctor. Y pues bueno, yo creo que con esto nos estamos despidiendo. Le agradecemos también el espacio que nos ha permitido la doctora Paulina Vázquez, que es la que nos ha apoyado mucho para poder hacer este tipo de pláticas. Y por supuesto, nuevamente agradecerles a la Universidad Veracruzana por el apoyo y la colaboración en este tema tan en boga, tan nuevo que se está tratando de tocar sobre el consumo de las tecnologías en general, en este caso los videojuegos. Y pues bueno, seguimos aquí en la siguiente ocasión, me parece que va a ser hasta septiembre la siguiente plática. Entonces, pues estén al tanto de las redes sociales para que sepan cuándo va a ser la siguiente plática sobre el consumo de los videojuegos y alguna otra correlación ambiental que tenemos por ahí. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a la Universidad Gracias Veracruzana, a gracias por ustedes. su tiempo nuevamente y pues nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Saludos.